La década de los años 20 es considerada como la época de oro del cine mudo estadounidense. Para este momento, el cine hollywoodense ya estaba posicionado como un modo institucionalizado de producción cinematográfica. Después de la Guerra de las Patentes, Hollywood pasó de ser un refugio creativo para los realizadores independientes a ser el centro de la industria del cine a nivel mundial. Pioneros como Edwin Porter y David Ward Griffith se habían encargado de pulir y darle forma al lenguaje cinematográfico que se había estado desarrollando desde el nacimiento del séptimo arte. Griffith, conocido como el padre del cine moderno, es considerado el creador del modo de representación clásico y del montaje invisible. Así que, podemos decir que para la década de los 20, el cine ya había alcanzado una considerable madurez artística y ya estaban establecidas muchas de las bases del lenguaje cinematográfico que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Por otro lado, y para beneficio de la industria, estos años se desarrollaron como un periodo de gran prosperidad económica, lo que le dio a la cinematografía estadounidense la oportunidad de trabajar producciones de calidad, con talento estelar y grandes presupuestos, siendo todo un espectáculo. Además, la Primera Guerra Mundial acababa de finalizar y el cine norteamericano estaba en apogeo, pues Europa se había visto afectada significativamente. En este contexto, las pantallas grandes se llenarían de los primeros western, cine negro y, por supuesto, de comedia. La comedia muda es uno de los subgéneros cinematográficos más icónicos y emblemáticos de la historia. Siempre existió la intención de entretener al público, tanto que el género cómico es uno de los primeros en nacer, con el regado de los hermanos Lumière. Por la ausencia de sonido en aquel entonces, la comedia muda enfatizaba en el humor físico y netamente visual, haciendo usos de gags, muchas veces llenos de cierta violencia y exageración, para contar las historias. Este humor físico pasó a ser llamado slapstick, donde los golpes, el dolor y las bromas no tenían una consecuencia real en los personajes. Combinado con el burlesque, o, en otras palabras, la ridiculización de un tema en específico, parodias e hipérboles, las comedias mudas estuvieron llenas de persecuciones, golpes, caídas, choques y situaciones insólitas, todo con el objetivo de hacer reír al espectador. Estas solían incluir intertítulos, al no contar con audio sincronizado, que mostraban textos donde se explicaba o aclaraba la situación a la audiencia, o incluso para mostrar diálogos o expresiones de los personajes. Además, que no existiera sonido sincronizado no impedía que las películas se proyectaran con sonido en vivo. En las salas de cine generalmente estaba presente una orquesta o cuando menos un pianista. Es por eso que si hoy en día buscamos una película muda, probablemente esta esté acompañada con música de piano. En ese entonces se filmaba con rollos de 35 milímetros, con una velocidad de 16 fotogramas por segundo. Y, al contrario de lo que se suele pensar, estas contaban con gran calidad de imagen, solo que, al estar mal conservadas, hoy en día se ven deterioradas, o que al ser reproducidas a 24 fotogramas por segundo, se ven extrañamente rápidas, pues esa no era su velocidad original. La época del cine mudo estuvo llena de innovaciones artísticas, nuevas técnicas surgían y el espectáculo se hacía cada vez mayor. Luego de fundar Keystone Studios y de trabajar como actor en películas cómicas de Griffith, Mack Sennett, un mago canadiense, comenzó a producir y dirigir películas cómicas, actuando también en algunas ocasiones. Sennett se inspiró de Max Linder, un actor cómico francés, para realizar sus películas. Linder es considerado como el creador del género cómico, sin embargo, no había explorado por completo lo que se podía lograr con la cámara. Así que Sennett, tomándolo como modelo, produjo filmes de 1 a 2 actos caracterizados por el movimiento frenético, aceleraciones, cámara lenta, montajes rápidos y detención inesperada de la acción, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo del cine mudo. Las obras de Sennett fueron innovadoras, creando todo un universo cómico absurdo, sin dejar de lado las historias realistas y sin afectar la lógica del relato. Todo era exteriorizado y puesto en imagen. Nada era dejado a la imaginación del espectador. Utilizó personajes excéntricos, con actores de aspecto físico particular, como lo fue Fatih al-Burkul, conocido como el gordo del cine, o Ben Turpin, quien sufría de estrabismo. También destacó la actriz Mabel Normand,
interpretando mayormente a chicas dulces e inocentes. De esta forma, los personajes se tornaban bobos y hacían reír no solo por sus actos, sino por su apariencia. Las acciones que realizaban iban desde volteretas, tortazos, derrumbes y persecuciones, desarrollando así el slapstick. Los recursos cómicos que empleaba Sennett hoy en día podrían considerarse vulgares u ordinarios, quizás poco estilizados. Sin embargo, en su momento fue un auge y su contribución al cine mudo cómico fue esencial. Porque además sería él quien daría impulso a grandes y reconocidos cineastas del género cómico, fundamentales en la década de los 20. Sus discípulos, Buster Keaton, Harold Lloyd y Charles Chaplin, los tres mejores cómicos del cine mudo estadounidense, quienes progresaron en el género y se situaron en la cima del cine, no únicamente por el cómo realizaban sus filmes, sino por la fama que alcanzaron a nivel internacional. Joseph Frank Keaton, conocido como Buster Keaton, nació el 4 de octubre del año 1895 en la localidad de Piqua, Kansas. Por muchos es considerado como el mejor cómico del cine mudo. Buster empezó a actuar desde que era un niño, pues sus padres, Joey y Myra Keaton, eran cómicos del vodevil, o teatro cómico de enredos. Durante este tiempo, Keaton, dentro del control de expresiones y emociones que debía tener para el teatro, desarrolló una peculiaridad que le encantaba al público: mantener su cara inmutable en situaciones hostiles. Cuando su padre se encuentra con problemas de salud debido al alcoholismo, Buster decide probar con el cine. Así, en 1917 conoce a Fatty Albor, quien lo ayudaría a debutar en cortometrajes, el primero de ellos titulado The Butcher Boy, estrenado el mismo año. Con rapidez, Buster fue consolidando su nombre entre los aficionados del género cómico, alcanzando un gran éxito durante la década de los 20, explotando al máximo su creatividad, imponiendo su propia personalidad con la creación de un personaje que lo iba a hacer célebre, la del hombre que, incluso en las más estrafalarias situaciones, no se ríe nunca. Entre los años 1920 y 1923, Keaton protagonizó su primer largometraje, The Shepherd, de 1921. Una cinta dirigida por Herbert Blaché, pero su primera gran película fue el corto One Week o Una Semana, de 1920, filme dirigido y escrito por él mismo. Otros 18 cortos fueron realizados durante este periodo, y entre los años 1923 y 1928, otros 10 largometrajes más. Durante esta época, tuvo control absoluto de todas sus películas, aunque él personalmente no poseía ninguna acción de la productora. Sus rodajes se caracterizaban por ser caros, pues podía pedir una antigua locomotora o un transatlántico como parte de la dirección de arte. Sus filmes contaban con numerosas acrobacias, realizadas por él mismo gracias a su habilidad física, lo que le proporcionó muchísimos accidentes a lo largo de su trayectoria. Keaton empleaba planos largos y planos secuencias. Con estos tipos de planos se podía ver perfectamente la acción y los gags cómicos muy elaborados que realizaba. Estos gags podían clasificarse en dos tipos: el gag de trayectoria, una serie de situaciones lógicas que acababan desencadenando una acción concreta, y el slow burn, o gag del deterioro, el deterioro de una situación que en principio parecía sencilla. Algunas de sus obras maestras, realizadas bajo su propia compañía, la Buster Keaton Production, son El rostro pálido, de 1921, Cops, de 1922, La ley de la hospitalidad, de 1923, Tres edades, del mismo año, El navegante y el moderno Sherlock Holmes, ambas de 1924. Además está El rey de los cowboys, de 1925, una de las más surreales de su carrera, Siete ocasiones, de 1925, El maquinista de la General, de 1927, su título más conocido, y El cameraman y el héroe del río, de 1928, solo por mencionar algunas. En todas sus producciones, Keaton contaba con total espontaneidad. Al ser su propio productor, no tenía limitaciones a la hora de rodar y planificar las escenas. De hecho, rodaba casi sin guión ni ensayos previos. Harold Lloyd nació el 20 de abril de 1893 en Nebraska, Estados Unidos. Fue una de las estrellas más famosas y mejor pagadas de la década de los 20. Desde niño estuvo interesado en el teatro y en la interpretación.
Después de estudiar en la Escuela de Arte Dramático de San Diego y actuar desde su adolescencia en pequeñas compañías de teatro por todo el territorio norteamericano, decidió probar suerte en la incipiente industria cinematográfica trabajando como extra. Es en ese tiempo, alrededor de 1914, donde conoce a Hal Roach, quien sería su amigo y colega, tanto trabajando como extra como poco después, cuando Roach recibiría una herencia que le permitiría empezar a producir sus propios filmes. Y Lloyd, por supuesto, lo acompañaría siendo protagonista de ellos. Aunque no tuvieron éxito comercial, la actuación de Lloyd llamó la atención de Mack Sennett, quien le ofreció un trabajo a Harold para formar parte de la popular Keystone y realizar imitaciones de Charlie Chaplin, el cómico más exitoso en ese tiempo y modelo a seguir en aquellos años, pues su estilo fue imitado por numerosos comediantes para conseguir cierto éxito. Sin embargo, Harold no se sentiría tan cómodo trabajando con Sennett y a los pocos meses regresaría con Roach. Roach y Lloyd probaron fortuna con otro personaje, Lonesome Luke, que seguía la misma línea champlinesca, con el fin de encontrar cierta aceptación popular. A pesar del notable éxito que había tenido con las peripecias de Lonesome, el talentoso Lloyd no quería permanecer simplemente como una copia barata de Chaplin y decidió volver a cambiar de personaje. Harold se colocó unas gafas, un sombrero de paja y adoptó las características psicológicas del ciudadano medio, ahondando en una personalidad tímida pero vivaz, solitaria pero aventurera, muchas veces a su pesar. Muy querido por el público, Lloyd resultaba así mucho más atractivo para la taquilla que sus contemporáneos, debido a que su caracterización más significativa era la cotidianidad con la que se podían identificar sus fieles seguidores y compartir sus disparatadas y festivas aventuras y desventuras en la gran pantalla. Pues, a diferencia de Chaplin, no vestía indumentaria de vagabundo ni andaba de forma rara. También se diferenciaba de Buster Keaton, ya que su personaje no era serio y estirado. Su personaje estrella era un hombre normal, lleno de ingenuidad. Con el cortometraje The City Slicker de 1918, este nuevo personaje obtuvo gran éxito. Este corto fue el principio de una serie de películas que lo lanzó al estrellato, entre ellas Dr. Jack de 1922, El mimado de la abuela del mismo año o Venga Alegría de 1923. Todos los filmes rodados por los directores Sam Taylor y Fred Neumeier. Las películas de Harold derrochaban dinamismo y vitalidad. Se caracterizaban por llevar su físico al extremo. Mostraba gags con capacidades atléticas y físicas que sorprendían al público de la época. Ejemplo de ello son sus grandes obras maestras como El hombre mosca de 1923, Casado y con suegra de 1924, El tenorio tímido del mismo año, El estudiante novato de 1925 o Relámpago de 1928. Poco después fue desarrollando su propio estilo humorístico a partir de la trama y las situaciones de riesgo. Y a pesar de que siempre estuvo en segundo plano detrás de Chaplin y Keaton, se le considera el primer actor cómico en utilizar el peligro físico como elemento cómico. Lloyd hizo sus propias acrobacias y fue conocido como el actor más valiente del cine. Charles Spencer Chaplin, o simplemente Charlie Chaplin, se volvió parte de la cultura popular. Estés o no interesado en el mundo del cine, fácilmente puedes reconocer su sombrero y bigote característicos. Se volvió un icono del cine mudo y un ejemplar de la comedia silente. Nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, y desde los 5 años trabajó en la actuación. Para 1912 ya formaba parte de la compañía teatral de Fred Karno, con quien recorrió diversos países, entre ellos Estados Unidos. Así es como, en 1913, llamó la atención de Mack Sennett, quien firmó un contrato con Chaplin para cubrir la baja de un actor de Keystone por $150 a la semana. En 1914, Chaplin debutó en el cine en un cortometraje llamado Make a Living, de Henry Lerman. Para diferenciarse de los demás actores de las películas de Sennett, Chaplin decidió hacer un personaje único e identificable, y así nació Charlotte, con quien el público tuvo su primera experiencia en Carreras sofocantes, del mismo año. A partir de la creación del personaje de Charlotte, Sennett le permitirá trabajar libremente, y se iniciará en la dirección.
Durante la década de 1920, Chaplin se lanzó directamente al estrellato. Fue durante esta década cuando realizó algunas de sus películas de referencia, como El Chico de 1921, El Peregrino y Una mujer de París de 1923, La Quimera de Oro de 1925 y El Circo de 1928. Los últimos 3 filmes fueron producidos por United Artists, un estudio de cine fundado el 5 de febrero de 1919, por 4 grandes de Hollywood: Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y David Watt Griffith. Uno de los elementos más importantes en la carrera cinematográfica de Chaplin fue la caracterización y personalidad de sus personajes. En sus inicios, cuando comenzó actuando como borracho, daba mucha importancia a la caracterización. En este caso, la indumentaria de su personaje encajaba en un perfil burgués con sombrero, bigote y smoking. Chaplin se basó en esos personajes de borrachos para sentar las bases para la construcción de su personaje más célebre. Charlotte se caracterizaba por tener bigote y un andar muy peculiar con los pies separados, apuntando hacia los laterales. En cuanto a interpretación, dotó a su personaje de una sensibilidad y humanidad que conquistó los corazones de todos los espectadores. En sus películas, Charlotte siempre encontraba una salida a los problemas que se le presentaban. Por muchas dificultades e injusticias que tuviera que hacer frente, siempre lograba superarlas. El cine cómico de Chaplin se asemejaba mucho al cine de Sennett, sobre todo en el sentido artístico y formal. Sin embargo, el cine de Chaplin es mucho más profundo, tratando temas con trasfondo social. Es así porque Chaplin infunde en sus temáticas su propio mundo personal y sus experiencias. Tocaba temáticas como la pobreza, la esperanza de una vida mejor, la crítica al modo de vida americano, el amor y la fraternidad. Solía manejar personajes recurrentes, además de Charlotte, como la típica joven ingenua de la que éste se enamora, o el terrible villano, puesto en escena como un personaje de clase alta y adinerado. Chaplin llegó a ser conocido como un perfeccionista, le encantaba experimentar y a menudo sus rodajes contaban con numerosas tomas, reconstrucción de sets completos el mismo día de rodaje e incluso despidos de actores por considerar que no encajaban con el personaje. Él utiliza muy bien el lenguaje visual mudo del gag, con un trabajo de efectos especiales que contribuyen a la comicidad, destacando la mímica y la pantomima muda para hacer reír, siempre utilizando planos conjuntos que permitan ver de la mejor manera posible el planteamiento, desarrollo y culminación del gag. Son raros los primeros planos que utiliza y solo sirven para resaltar las gesticulaciones del lenguaje común de la pantomima. Con mínimos movimientos de cámara, gracias al montaje y sobre todo a la importancia e interés de lo que se está narrando, el espectador no se da cuenta de la falta de movimiento acostumbrado en el cine convencional. Porque para Chaplin lo que importa es lo que está sucediendo con Charlotte en su eterna lucha contra el mundo. Una lucha expuesta en rápidos movimientos de los personajes transcritos fielmente por cámara. Testigo inmóvil. Con tal talento artístico y humorístico, los años 20 fueron la edad de oro del cine mudo cómico, quedando para siempre en la historia. Sin embargo, por naturaleza, todo debe terminar para poder avanzar. Y el principio de este fin llega en 1927, cuando se estrena El Cantor de Jazz, el primer largometraje comercial con sonido sincronizado, el cual cambiaría para siempre la forma de hacer cine. Con el nacimiento del cine sonoro, los grandes cineastas del cine mudo se vieron obligados a cambiar para poder, nuevamente, ser del gusto del público. Pero no fue fácil para todos adaptarse a esta nueva época. El humor en el cine estuvo, durante muchos años, cargado únicamente de lo visual, y, cuando llega lo verbal, hubo un declive gradual. Para Harold Lloyd, por ejemplo, la llegada del cine sonoro significó una disminución de su popularidad. No supo adaptarse a los nuevos tiempos, y su voz no estaba hecha para la interpretación sonora. Keaton, por otra parte, desde 1928 no tendría el mismo éxito que antes, no tanto por la llegada del cine sonoro, sino que, tras ser forzado a entrar en el sistema de estudios, al cual nunca se adaptó, Keaton se arruinó y cayó en el alcoholismo. Su carrera se derrumbó en unos pocos años y pasó gran parte de la década de 1930 oculto, trabajando como escritor de gags para varias películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Por otro lado, tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo algunos efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. Chaplin siguió siendo un éxito. Con El Circo de 1928,
Luces de ciudad de 1931 y Tiempos modernos de 1936, las cuales fueron esencialmente mudas y elogiadas por su comedia y sentimentalismo. Su primera película completamente hablada llegaría en 1940, El Gran Dictador, una sátira en contra del nazismo, vista como acto de valentía en el entorno político de la época, tanto por su ridiculización al nazismo como por su representación de judíos perseguidos por el régimen nazi. Así, poco a poco, estaría marcado el fin de una gran era.